Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo en este programa que se transmite por YouTube. Salida de Emergencia, un espacio que ha levantado la Fundación Nodo 21 para invitar a distintos actores políticos, actores sociales, a discutir y estrujar temas que no necesariamente podemos estrujar en el marco de los medios de comunicación tradicionales. Antes de presentar a nuestros invitados, les cuento que nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, @emergenciatv, a nuestra cuenta de Facebook, que también es Emergencia TV. Mi nombre es Javier Paredes y nuestra invitación, a propósito de la crisis política, es a construir una salida de emergencia. Entonces partimos presentando a nuestro panel. Bienvenidos. Laura Albornoz, tú eres militante demócrata cristiana, fuiste ministra del Servicio Nacional de la Mujer del primer gobierno de Bachelet y eres profesora de la Universidad de Chile. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tomás Hirsch, tú fuiste candidato presidencial por el Juntos Podemos el año 2005, militante del Partido Humanista, connotado militante del Partido Humanista. Participaste, colaboraste con la campaña también de Marcel Claude en la última elección presidencial. Muchas gracias por venir, Tomás. A ti, gracias por la invitación. Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por venir. Tú fuiste presidente del Partido Socialista, también connotado intelectual, sobre todo en temas políticos. Muchas gracias por venir a participar en este programa, en este panel. Y Carlos Ruiz, tú juegas de local, eres director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y director de la Fundación Nodo 21. Como les anunciaba, vamos a discutir sobre crisis política y vamos a partir por lo más obvio. En las últimas elecciones los números bajaron mucho. Del total de gente que podía participar de la elección, solo un 50% asistió a votar. Y de ese 50%, la mitad votó por la presidenta electa, es decir, un cuarto de los votos posibles. Hay una evidente distancia que crece entre la política y la sociedad. Quería partir invitándolos a conversar sobre de qué sociedad estamos hablando hoy día, este año 2015. Tomás, me gustaría partir contigo. Bueno, estamos hablando de una sociedad que efectivamente está en una seria crisis. A mí me parece que hay una falta de participación muy grande. Creo que incluso los números son mayores a los que tú decías. Yo creo que bordó casi un 60% la abstención en la última elección presidencial, y no me extrañaría, no me alegra lo que tú decís, pero no me extrañaría que en la próxima elección en la municipal tengamos una abstención mucho mayor. Para serte franco, dadas las cosas como están hoy día, a mí me sorprende que todavía haya gente que quiere ir a votar, porque la situación, lo que ha estado mostrando el mundo político, lo que se ha estado viendo desde el Parlamento, del gobierno, evidentemente produce una desafección muy grande y que yo creo además muy compleja, muy peligrosa. Son esos momentos de profunda desafección en lo político los que permiten también que surjan los populismos, los fascismos, en fin, las respuestas improvisadas, las violencias de cualquier forma como catarsis, etcétera. Ahora, esto tiene una raíz, evidentemente, esto tiene una raíz que personalmente la interpreto como larga y asociada a la restricción cada vez mayor de espacios de participación de la mayoría social. Yo creo que se recupera la democracia del año 90, 89, 90 en ese proceso, con una esperanza muy grande de la mayoría de la población de que va a poder ser protagonista de esa construcción democrática, que no es solamente haber marcado o no, haber sacado a Pinochet o marcado en el voto por quien fuera, Elwin en ese momento, y esperar 4 años o 6 años, sino que se iba a producir un proceso de participación, de protagonismo, de involucrarse en el proceso social. A poco andar ese proceso, por eso digo que esto creo que viene muy atrás, lo que se produce es un distanciamiento entre las cúpulas instaladas en el poder político y la ciudadanía, en la cual las cúpulas hacen algo así como subirse a una micro, un camión, y muchas gracias por habernos apoyado, ahora seguimos nosotros, ustedes váyanse para la casa, váyanse tranquilos. Lo que se conoció en su momento como la doctrina Benninger. Nosotros nos encargamos, ustedes váyanse para la casa. Eso, después de tantos años, ha producido una distancia gigantesca, que creo que tiene salida en todo caso, lo vamos a tocar en el programa, la dejo ya anunciada, yo creo que va por el lado de la Asamblea Constituyente. Gonzalo, ¿tú compartes la opinión de Tomás respecto de la sociedad que nos toca vivir, que está ahí bregando con la política? Mira, si tú me preguntas por la sociedad, yo te contesto que en la sociedad están pasando una serie de fenómenos muy importantes que no tienen que ver con el sistema político, un poco más a lo que se refirió Tomás.
Esta es una sociedad que tiene demográficamente unas evoluciones, es una sociedad que va envejeciendo, una sociedad en donde el número de hijos por mujer en edad fértil ha disminuido sustancialmente, una sociedad en la cual las polarizaciones de clases se han aumentado, en donde el empleo se ha ido formalizando, en donde el 70% de la actividad económica se realiza mediante empleo asalariado, y en donde las desigualdades de ingresos entre trabajadores, y para qué decir, entre poseedores del capital y los que viven de su trabajo se ha ido aumentando. Es una sociedad que al mismo tiempo en sus conductas tiende a ser mucho más exigente, hay mucho más acción colectiva hoy que hace 20 años, 25 años atrás. Lo que pasa es que son acciones colectivas de otro tipo, de otra naturaleza. Hay una presencia creciente de sectores medios emergentes que se autorrepresentan de un modo propio y distinto. ¿Podría detenerte a qué te refieres con sectores medio emergentes para ir también desentrañando los conceptos? Carlos, aquí el que se ha dedicado a sabe mucho más que yo, pero a ver, cuando tenemos lo que es, en 1970 había 40.000 personas en la educación superior, hoy día hay 1.300.000. De eso estamos hablando, ¿no? de acceso en mucha medida frustrado, ¿verdad? A formas de educación que en el pasado eran mucho más elitistas que lo que son hoy. Y todo esto en un sistema extremadamente dualizado, en donde la matrícula en los últimos 3 años ha tendido, fíjate, en primer año a ir más hacia los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Eso no quiere decir que un buen 45% de la matrícula de educación superior no sea universitaria, pero toda la discusión es universitaria. Y el grueso de la gente está crecientemente en estos otros ámbitos de los cuales no se discute nada. Entonces, yo creo que esos son los fenómenos que están ocurriendo en nuestra sociedad y que diagnosticamos poco en términos estrictamente sociológico-económicos, pero también en términos de las conductas y en términos de las acciones colectivas. Y es por eso que yo coincido con Tomás en ese sentido, que el sistema político se encuentra bastante ciego, en el sentido de que no observa estas cosas, no se conecta y las asume de manera reactiva. Pero en fin, la pregunta tuya es un poquito amplia, así que ahí vamos uno tirando unos brochazos y unos pocos titulares. Carlos, ¿de qué se trata esta sociedad? Yo tengo la idea que, a ver, con toda la reforma gigantesca que se emprende con la dictadura, como refundación económica e institucional de este país, acarrea una desarticulación de una vieja sociedad, pero enorme, brutal, costosísima. Me imagino que todos tienen biografías ancladas a ese proceso, lo que significaron la segunda mitad de los años 70 y principios de los 80, etc. Y eso también desarticula muchos de los viejos actores sociales con los cuales se organizaba la política chilena y eran las bases sociales de sustentación de los viejos proyectos políticos. Por lo menos de los años 30 hasta los años 70, digamos, ¿no? Esa clase obrera, esa clase media, desarrollista, etc. Eso es barrido de una manera brutal. Entonces, creo que la transición siempre se pensó en la ausencia de esos actores o en la debilidad de esos actores o en el nivel en que estaban desarticulados esos actores, y por lo tanto creo que la élite que conduce la transición se mueve en una utopía, que fue la utopía de política sin sociedad. Entonces, dado que esos actores estaban tan diezmados, estaban tan desarticulados, se podía hacer política sin tener que recurrir a esos anclajes y sin recurrir a los condicionamientos sociales de las fuerzas sociales sobre la política. Se podía gobernar sin la política. El problema es que esa refundación capitalista gigantesca que se emprendió desde hace 40 años y que ha continuado ininterrumpida hasta ahora, empezó a arrojar nuevos agrupamientos. La sociedad siempre vuelve, ¿no? Es imposible pensar que la sociedad... Pero vuelve de nuevas formas, vuelve de modos, agrupaciones medias, el tipo de trabajador hoy no es el viejo obrero, tiene otro tipo de identidades, en fin, después se podrá discutir mucho sobre eso. Pero lo que sí está claro es que esos nuevos agrupamientos sociales no caben en la política. Entonces empiezan a chocar con una política sorda, ¿no? Una política sorda, y cuando la empiezan a desbordar el 2006, el 2011, ya la política no solo es sorda, sino que es muda. O sea, no tiene respuestas, no tiene nada, y no puede gozar tampoco los niveles de control que tenía en los años 90. Entonces empezamos a tener una bifurcación muy fuerte en este rato, que se traduce en esta desidentificación con la política. Yo no creo que es un tema, no me voy a meter todavía en el tema de las salidas, pero del cual sea muy simple. Lo que sí empieza a quedar claro es que esta república, la república en la transición, por llamar de alguna manera, ya está viviendo los descuentos.
está viviendo los descuentos, y la porfía en entender este asunto a lo único que puede conducir es a situaciones impredecibles, como en eso estoy de acuerdo con Tomás. Laura, entonces pareciera que hay una sociedad que rompe un poco los moldes, pero ¿cuál es el rol entonces de los partidos políticos en este contexto? Los partidos políticos que normalmente uno dice, bueno, los partidos tienen que representar, cumplen roles como de mediación, de representación de ciudadanía, pero esta sociedad que se ha transformado, ¿qué tipo de relación mantiene entonces hoy día con los partidos políticos? O bien, ¿para qué sirven los partidos políticos hoy día? Y de sacar un pañuelo por si lloraba ante este escenario, porque se puso tan cargadamente emotivo, y además Carlos se atrevió a señalar que teníamos pasados anclados como los 60, y ahí me mató la edad. Yo no quiero arreglarla ahora porque me dejaste ya marcada generacionalmente, pero no obstante lo anterior, yo quiero decir que a ver, compartiendo todo lo que se ha dicho y separando lo que pasa con el mundo ciudadano y con el sistema político, y por cierto con lo que precisa Carlos respecto de la incapacidad que tuvo el sistema político de reaccionar oportunamente y a la velocidad que demandaban los ciudadanos en esta nueva construcción societal, o como le digan los expertos. Yo soy abogada, no le doy mucho a la sociología, pero sí yo creo que efectivamente estamos en una situación de alerta democrática que nos lleva a plantearnos nuevos escenarios posibles para el futuro respecto de cómo reconstruir, primero que nada, si es necesario o pertinente, construir esta nueva relación ciudadano-poder político del modo que conocíamos, y ahí Carlos plantea una duda: ¿es el mismo modelo el que vamos a utilizar, o no autocomplacemos con el modelo que yo nunca puedo reproducir su nombre, pero que teólogo coreano alemán Jung Chun Han nos plantea respecto de estar de acuerdo con un clic de me gusta en el Facebook y con eso sentirse partícipe de la decisión del colectivo, ¿no? Yo creo que en eso claramente uno tiene que visualizar posibles escenarios que van a ser los martillos de la salida de emergencia, porque esto tiene un nombre, y el nombre de la salida de emergencia siempre tiene un martillo donde uno rompa el vidrio, ¿no? Para poder salir arrancando este sistema, y yo no sé cuál va a ser esos escenarios. Lo que sí puedo, en la parte del diagnóstico, visualizar que existen escenarios con ciertas falencias que no son solamente de oídos de la clase política. O sea, yo no creo que la clase política solo ha fallado en la capacidad de reacción, la capacidad de escuchar, sino que además se ha corroído por otros factores internos de nepotismo, corrupción, narcotráfico, violencia. Que claro, no podemos hacerlos todos aplicables a Chile. Yo estoy hablando del contexto a lo mejor regional, ¿no? Pero que en definitiva tensiona mucho la relación de credibilidad y de relación del poder con los ciudadanos. Entonces, cuando tú me planteas el modelo de partidos políticos como canales de comunicación hacia el poder, yo no sé si ese modelo todavía sigue funcionando como nosotros lo concebimos en la década de los 80, Carlos. Pero no sé si lo concebimos en aquella época. Pero yo sí creo que es necesario buscar nuevos escenarios de relación que nos permitan también romper con el esquema que el ciudadano se ha comprado, porque además todo este supuesto de falta de apego con el sistema político también tiene como antecedente la compra del modelo económico. O sea, esto todo lo absorbe, ¿no? El modelo liberal, el modelo individualista, absorbe todos los aspectos de desarrollo del ser humano, hasta la misma cantidad de hijos por madre que mencionaba Gonzalo hace un momento atrás, la disminución de la tasa de natalidad o las expectativas de vida, esta clase media ascendente que se homologa con el que más tiene con la compra de un televisor plasma. Entonces, insisto, no es mi experticia, pero yo sí creo que uno debiera replantearse el modelo de la República, por ser, no quiero ser absolutamente revolucionaria, pero uno debería replantearse el modelo de la República sobre la cual piensa trabajar, porque sin esa definición nosotros estamos actuando en descampado, por decirlo así. O sea, yo no sé si hoy día efectivamente nos tenemos que preocupar más del microtráfico de las poblaciones que
de la gratuidad de la educación, no sé si tengo claro si nos seguimos profundizando en el discurso antidelincuencia, no tenemos un foco ideológico y además yo creo que nuestra población está muy carente de esto que sí se tenía en los 60 y 70, que era esta conciencia de clase, ¿no? Desde donde uno viene, hacia lo que es y qué es lo que pretende, y eso está muy disminuido desde como valor de la sociedad, esta conciencia de si yo vengo de acá y esto va a ser el mecanismo a través del cual yo me voy a superar. Hay poca noción de sí mismo de los ciudadanos, que afecta mucho esa constitución colectiva de una noción de república desde mi punto de vista. Tú, Tomás, en relación a los partidos, a su rol como de representantes que... Mira, yo soy vicepresidente de un partido, sí, y que hemos estado en situaciones muy diversas. Hemos luchado contra la dictadura, después formamos parte del gobierno, después estuvimos en la oposición, después buscamos construir un acuerdo amplio en la izquierda con otras fuerzas políticas y sociales. A pesar de eso y haber estado toda mi vida involucrado en un partido político, yo creo que aquí los partidos no son, yo no consigo la teoría de que son la vanguardia de los procesos sociales, de ninguna manera. Yo creo que son un modo de organización social, pero hay otros muchos modos de organización social que a nosotros nos parecen mucho más interesantes, que son la de los llamados movimientos sociales, que van representando distintos sentires de género, de etnias, de cultura, geográficos, poblacionales, temáticos, en fin, de diversos temas, muchas veces mucho más cruzados, de jóvenes, de contraculturas, etcétera. Perdón, con lo transitorio que eso supone, ¿sí? Aún así, ¿tú lo ves reemplazado, aunque eso tiene una finalidad transitoria? No lo veo reemplazado. Yo creo que todos esos movimientos sociales son muy interesantes y muy importantes en la sociedad, y en la medida que están vivos esos movimientos sociales. Hay países en que esos movimientos sociales han tenido una gran relevancia, el caso de Bolivia, por ejemplo, en que son los movimientos sociales los que se hacen gobierno. Muy diferente, por ejemplo, el caso de Venezuela, que es un caso más de arriba hacia abajo. En Ecuador también son los movimientos sociales que tienen una gran fuerza, más una tecnocracia que hay ahí. En el caso de Chile no ha habido una red de movimientos sociales importantes, y cuando existen han llegado hasta el nivel de ser reivindicacionistas. Es decir, luchamos porque hay olor a mierda de cerdo en nuestra ciudad. Se resuelve el problema de los cerdos y se disuelve ese movimiento social. Yo creo que hay que avanzar un paso más, que es re difícil y no hemos podido. Y tiene que ver cuando los mapuches luchan por el derecho de las trabajadoras de casa particular, cuando las trabajadoras de casa particular luchan por los derechos de la diversidad sexual, cuando la diversidad sexual lucha por los derechos de los pescadores artesanales. Es decir, cuando se comprende que todos están siendo afectados por un mismo sistema que tiene expresiones diferentes, pero que el fenómeno de fondo es el mismo. Bueno, no se ha llegado a ese nivel, y ahí creo que un partido puede contribuir muchísimo, muchísimo. Puede ir ayudando a entrelazar, si lo quiere de algún modo, esas distintas reivindicaciones tan puntuales que, insisto, tienen que subir una escala. Mira, durante mi campaña presidencial yo me encontré con dos aspectos: uno maravilloso, que era la gente anónima voluntaria en todo el país, pero también una característica que estaba en todo Chile: la gente se sentía abusada. Yo lo que más escuché es la palabra abuso, maltrato, pero les costaba mucho vincularlo más allá de su situación puntual, no sé si me entiende. Es decir, de que ese maltrato no es porque justo tuve la mala suerte que aquí se me instaló una multinacional a destruirme el pueblo, sino que tiene que ver con un sistema que permite ese tipo de cosas, que valora el dinero por sobre las personas, que tiene otros valores por sobre los derechos de las personas y las comunidades. Plantea en ese sentido el partido como una suerte de conciencia. Yo creo que el partido es una expresión, puede ser una expresión, un canal de expresión de esos movimientos sociales que les permiten más allá de lo reivindicativo puntual. Gonzalo, ¿cuál crees tú que es el rol o la utilidad que tienen los partidos políticos hoy día? ¿Cuál es cómo conservarlos? ¿Cuál es la vigencia que tienen? Etcétera. Sí, la gran utopía neoliberal, ¿verdad? La que fue enunciada por Milton Friedman, von Hayek, en fin, era la de la sociedad autorregulada. Y la interacción entre individuos aislados, sin mediaciones de ningún tipo, y con el sistema político para garantizar el orden básico, ¿no? El orden en el sentido de la lucha contra la delincuencia, por así decirlo, y respeto de un cierto número de normas legales. Esa utopía de la sociedad individualista dispersa, atomizada, es una, ¿no es cierto?, que está muy instalada en Chile, ¿no? Y es la que Chile fue el gran laboratorio, ¿no?, de esa utopía neoliberal.
El rol de los partidos políticos en ese contexto, porque se puede hablar de los partidos en muchos contextos distintos, ¿verdad? Pero en nuestro país hoy día, y si ese es el diagnóstico básico, yo creo que los partidos políticos cumplen una doble función. Primero, para el sentido de lo que dice Tomás, articular intereses particulares en función de alguna idea de interés general. Y en segundo lugar, articular el presente con el futuro. Y creo que la palabra clave de todo eso es proyecto. Un partido que no tiene proyecto es un partido entonces que simplemente sigue corrientes de opinión. Es el partido son los partidos de las encuestas, ¿verdad? Y que si entonces las encuestas nos dicen que la pena de muerte, entonces vamos por la pena de muerte. Si nos dicen tal cosa, vamos por tal cosa. A veces son partidos que se asemejan precisamente a esos movimientos sociales específicos, respetables, pero específicos en sus demandas. ¿Tú dirías que esa es la situación actual, perdón, que los partidos políticos hoy día están más bien gobernados por encuestas, que no mantienen líneas fijas? Yo creo que sí, pero mira, en Chile la estructura de partidos al final es una estructura de partidos tradicional, en donde mi reflexión o mi angustia personal tiene que ver con que los que tenían que jugar la función de ser partidos de proyecto y no de defensa de intereses constituidos, los partidos de proyecto dejaron, y el mío, al que yo pertenezco en particular, dejaron de tener un proyecto, dejaron de tener los valores que inspiran un proyecto, en este caso socialista, la igualdad, la libertad, y se transformaron en partidos solamente de administración del poder. Por lo mismo, yo no soy de los que creen en la queja ni ponerse en la vía a quejarse, todo lo contrario. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es restituir justamente esta noción de partidos, y yo diría coalición a esta altura, partidarias, pero también con componentes sociales, intelectuales, culturales, que precisamente busquen de cada particularidad hacer emerger una cierta idea de la sociedad en su conjunto. Ya no individuos particulares, grupos particulares que tienen una idea particular sobre las cosas, no, hacer emerger una idea de construcción de una sociedad que solo puede provenir de la acción colectiva, y al mismo tiempo esta cuestión del presente. Hoy día en la política contingente prácticamente no existe futuro, es solo presente. Lo que hoy día está pasando y la incapacidad muchas veces de concertar acuerdos de distinta índole, entre partidos, entre gobiernos y movimientos sociales, en fin, tiene que ver con que se ha cortado mucho el tiempo. Entonces yo quiero todo hoy día, porque tengo desconfianza total respecto al otro y no estoy dispuesto a construir un proyecto de más largo plazo, en donde hoy avanzo en este sentido, articulo en este sentido, plasmo y consolido en este sentido, porque mañana sigo avanzando hacia otra cosa. Muchos de nosotros participamos de la transición precisamente como transición, no como algo que iba a quedar congelado. Otros participaron precisamente como proyecto, y lo han hecho muy bien. Y creo que el gran problema de Chile es precisamente que los que debíamos haber seguido los procesos de cambio, estimulándolos, dirigiéndolos en su caso, o en todo caso, siempre pensando en correr las fronteras de lo posible, fallamos en eso porque nos adaptamos a lo existente. Carlos, ¿cuál compartes tú la opinión de Gonzalo en relación a la situación de los partidos, de su utilidad, de su legitimidad? O sea, sí, no. A ver, yo creo que es difícil verlo por el ojo estoy de acuerdo con que hay un pasado donde hay un peso, una tradición. Y ahora sí voy a hablar de la década del 60, no, así que dije segunda década del 60 y primera de los 80, pero ahora voy a hablar de la década anterior. O sea, yo creo que la democracia cristiana y el Partido Socialista, hoy, ninguno de esos dos partidos tiene solución de continuidad con, por ejemplo, los proyectos de modernización de la democracia cristiana por decirlo de alguna manera, de Frei I y de Allende, digamos. Que vistos desde hoy, aparecen esos dos proyectos de modernización, el de Frei Montalva y el de Allende, mucho más similares que cualquier otra referencia que podamos tener con el proyecto de reforma agraria empezó con Frei, siguió con Allende, el proyecto de nacionalización del cobre empezó con Frei, siguió con Allende, o sea, no tiene nada que ver con el sistema de partido actual, nada. O sea, el corrimiento, la derechización que tiene todo eso que podemos llamar como tradición hoy es impresionante, por lo tanto no sé qué pasaría con un leito, ¿no? Y por ejemplo, y no un juicio a nadie aquí en particular, a ver, es cierto que Escalona hace enjuague bucal con la figura de Allende, pero Escalona no es solamente el único ni el más hábil de las personas para distorsionar lo que esto es herencia, digamos, histórica del Partido Socialista, tampoco, por decirlo lo menos.
mucho más complicado esto. Entonces, yo creo que ese sistema de partido fue muriendo hace mucho tiempo ya, hace mucho tiempo. Y yo creo que la reflexión más bien es la que va atrasada, ¿no? Nuestra, digamos. Plantearse hoy rescatar el espíritu ante un capitalismo transformado, por supuesto, no volver exactamente a lo mismo, al desarrollismo, que sería absurdo, ¿no? Pero aún así implicaría revolver una cantidad de cosas en el propio desarrollo del sistema político chileno. Y las bases sociales de sustentación que estaban anclados, ¿no? Ahora, después de eso viene una transformación brutal, que es la que mencionaba antes, donde yo creo que el individuo queda solo. Ahí el individuo queda solo, o sea, llega un nivel, hay un aislamiento, hay un páramo en el que queda metido el individuo que es brutal. Y por lo tanto, claro, el peso que eso tiene en términos de desconfianza, eso ya lo dijo Lechner, lo dijo el informe del PNUD del 98, ¿no? Vivimos en una sociedad de crecimiento, pero donde lo que más hay es dificultad de sociabilidad, ¿se recuerdan? ¿No? Es una sociabilidad deficitaria, se decía, no tenemos miedo unos a otros, etc. Eso ya se estaba anunciando desde los años 90. Eso siguió corriendo, siguió corriendo. Entonces la gente, claro, quiere una garantía para hoy porque no sabe qué diablo pasa mañana. Y le da lo mismo a más recibir un cheque del mercado que del Estado. Los dos son cheques, nomás, ¿no? No tengo idea, no me meto en este dilema si el mercado o el Estado, etc. Yo quiero al tiro y agarrar ella. Entonces, en ese punto, ahí viene el otro punto que se toca acá, me parece a mí, los movimientos sociales tienen un papel, que yo creo que tampoco hay que exagerarlo, tienen un papel porque son las formas más reactivas que terminan instalando temas en el espacio público, en el debate público, y por lo tanto tienen esa capacidad de ensanchar la conversación pública con ciertos elementos que las otras estructuras, que son mucho más complejas, tardan mucho más en recoger. Entonces van a tener una mayor amplitud del tema de los derechos sexuales, en fin, de un montón de temas que se han planteado acá. Pero otra cosa es que sean capaces de sostenerlo para transformar una institucionalidad. Y ahí yo estoy de acuerdo. Ahí, llamémosle partido, como queramos llamarle a estas cuestiones, hay que llegar a un aparato racional que sea capaz de incidir, ¿no? Como proyecto en la dirección que toma el proceso político del país en este momento. Y entonces ese es un desafío que tienen los movimientos sociales que no se ha podido resolver. Y estoy de acuerdo con que además en ese sentido que se corre el riesgo, y que es un riesgo que corre muy a favor de la derecha además, de la derecha, no de los intereses ni de los desvelos que estamos compartiendo acá, que es que ese corporativismo al que van siendo asociados ciertas demandas de cada sector, y yo no converso con la demanda del sector de más allá, son mucho más fáciles de instrumentalizar por la derecha. O sea, un Parisi mejor fabricado, por ejemplo, con menos techo de vidrio, digamos, este rato puede hacer muchísimo daño en la situación que se está abriendo en Chile. Y es una situación que habría que ver con mucha responsabilidad, me parece. Entonces, creo que también el problema de refundar la política es un problema que tiene que ser tomado con toda la responsabilidad del mundo por los activos sociales, por las fuerzas sociales que están más activas, que están más movilizadas en este rato, y no esperar solamente que por la demanda, por la capacidad de presión y por el agotamiento en que se pueda ver la política, sencillamente eso es mecánicamente identificable con un avance transformador. Es mucho más complejo que eso. Oye, Carlos, me gustaría seguir contigo para preguntarte lo siguiente. A propósito de cheques, digamos, los últimos años nos ha tocado ver cómo se revela un estrecho vínculo entre empresariado y política, primero con financiamiento de campañas, luego con también participación de algunos exdirectores de empresas, de grandes grupos económicos en los gabinetes presidenciales. Incluso está este bochornoso caso de un diputado que se fue a una empresa de lobby, que volvió a la Cámara de Diputados y que después lo nombraron ministro y tuvo que renunciar por lo impresentable del caso. Entonces, esta relación dinero-política o empresariado-política más bien es un fenómeno nuevo o ¿desde cuándo se empieza a gestar? Chaguán debe saber más que yo, pero yo tengo la impresión de que para ir a un punto orgánico, o sea, primero está toda la anecdótica que nos choca, pero la crisis de la política es una crisis que va mucho más allá de la corrupción.
Eso primero que nada. Hay una crisis de representación política. Y eso no es mecánicamente corrupción más. O sea, la corrupción es solamente una dimensión de la crisis de la política y del agotamiento de un régimen. Llamémosle régimen la transición o como le queramos llamar, digamos. Esta segunda república, o como le queramos poner, se está agotando por varios lados. Y uno es ese, digamos, ¿no? Es el nivel de colonización empresarial que hay sobre la política. No solo empresarial. O sea, la capacidad que tiene en general la Iglesia, que la Iglesia es prácticamente un partido político, o sea, una burocracia racional, digo, ¿no? Ante la cual el ciudadano no tiene ningún derecho a elegir. Yo no tengo derecho a votar por el arzobispo, entonces tampoco el arzobispo podría tener capacidad de incidir sobre lo que me rige a mí, ¿verdad? Porque si no, entonces también que se metan los budistas y cada uno ponga a todos los que quieren estar dentro de eso, digamos. Por eso tenemos una democracia, ¿no? Que se funda sobre la base del laicismo, digamos. Y después de eso el derecho de libertad de credo de todos los que, por supuesto, los que quieran. Pero todo ese tipo de instituciones como burocracia, como empresariado, los grandes conglomerados, los medios de comunicación, etcétera, la propia Iglesia Católica, en su momento también las Fuerzas Armadas con mucha fuerza, sobre todo en la década de los 90, tiene una capacidad enorme de incidir sobre las orientaciones del Estado, sobre las políticas de relaciones exteriores, sobre las políticas económicas, sobre las políticas culturales. ¿Se acuerdan cuando había que retirar los manuales de enseñanza, etcétera, porque apretaban, ¿no? Los manuales de enseñanza de los chicos, porque cómo les enseñaban el cuerpo humano, o las campañas que se hacían para el SIDA y el condón, y también hubo que retirarlas, en fin. Claro. Y las fuerzas que ejercían por sobre la ciudadanía, ese secuestro en el fondo de la política, fueron sistemáticamente produciendo un estrechamiento de la esfera de lo público como esfera de debate legítimo. Entonces llegamos a un minuto en que la única forma de romper ese cerco del espacio de lo público fue a través de estos movimientos sociales que empezaron a desbordar la política y que para llamar la atención tienen que cortar la carretera panamericana, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto, a mí me parece que volver a repensar la política es también volver a repensar la democracia, incluso como valor, como capacidad de determinación ciudadana, ¿no? De la voluntad del poder político legítimo. De lo contrario, vamos a seguir sumamente secuestrados. Permítame agregar una sola cosa. Yo creo que el nivel de impunidad que se pactó en la transición, producto de los equilibrios que había que generar, sobre todo en principio para los militares y todo ese tipo de temas, después se empezó a transfigurar en una impunidad general de la élite. Y eso empezó a tener una capacidad de corrupción, pero enorme. Entonces después empezamos a descubrir que ahora Enrique Correa metido en los enredos de los lobbies de Sati y Errázuriz sobre el tema del capellán, digamos, ¿no? Estas cosas ya pasaban en los 90, lo que pasa es que antes no se sabía tanto, no más sencillo. Entonces empezó a generar un manto sobre toda esa situación que al final salió súper caro, una impunidad que estaba más bien hecha para no alterar a unas fuerzas armadas, digamos, para ver cómo controlamos una posible ofensiva contra la democracia, y terminó generando impunidad hacia otras áreas, a los negocios metidos en esto, etcétera, a todo este lobby que terminó despedazando los espacios públicos. Laura, bueno, tú tuviste la experiencia desde dentro de la democracia cristiana. ¿Se veía venir desde un punto de vista, digamos, dentro de los partidos esta como influencia que ha aparecido del empresariado hacia la política a través de estos medios de financiamiento y como yo creo la dependencia que uno no se ha puede visto en analizar los algunos partidos políticos como si fueran un ente homogéneo en donde todos tienen los mismos niveles de incidencia, de información y de influencia, en definitiva, ¿no? Mismo que, porque en definitiva los partidos políticos son agrupaciones humanas que gozan de las mismas cualidades y defectos que el resto de las organizaciones humanas. Al igual que una junta de vecinos, un centro de adulto mayor, el presidente se prolonga 20 años promedio, el presidente de junta de vecinos en Chile, en el ejercicio de su cargo. Al igual que en la junta de vecinos, club de adulto mayor, los partidos políticos distribuyen la cuota de regalo de Navidad que le entrega el alcalde entre sus más amigos. Al igual que los partidos políticos, voy a hablar de organizaciones ciudadanas súper representativas y muy masificadas, porque yo también quiero en esto tratar de ser bien rigurosa a la hora de involucrar dentro de los partidos políticos todo el mal de los tiempos, porque el mal de los tiempos es consecuencia del sistema económico, es también consecuencia de la mala calidad social que tenemos de nuestros propios ciudadanos. O sea, nuestros propios ciudadanos
hace rato que lo hubiesen dicho a los partidos, no queremos ese comportamiento, esa falta de democracia interna, ese nepotismo, no lo hubiesen permitido si nuestra calidad social como ciudadanos hubiese sido mejor, porque somos provincianos, porque tuvimos poca educación física, porque tuvimos preso una dictadura, por miles de factores, pero la calidad social todavía no tiene pleno desarrollo. Entonces uno tampoco puede, ni tampoco quitarle toda la atribución a los partidos políticos, decir esto es un desastre, ni tampoco darle tanto tributo solamente a los movimientos ciudadanos, porque tienen, como se ha dicho aquí, todo tiene limitación. Los partidos políticos no se puede esperar más de ellos de lo que son. Los partidos políticos son canales a través de los cuales se manifiestan, lo que pasa es que no han estado cumpliendo su rol y además no gozan de salud interna tampoco. Entonces, eso partiendo por ese punto. Yo respecto de los sucesos que se han ocurrido ahora, yo creo que, perdónenme, pero esto desde el principio de la República y antes de la República, cuando aquí gobernaba el rey, ha existido lo mismo, en donde el poder compra los títulos nobiliarios, el dinero compra las tierras, el poderoso llega y somete a los indígenas. Pero si esto es parte de la historia del ser humano, ¿no? La opción de sometimiento, la actitud del sometimiento al otro, y lo de la política y los negocios. Claro, Chile gozó o se podía jactar de ser una democracia con una cierta clase política, entre comillas, austera, intelectual, ¿no? Pero esos son otros tiempos. ¿Cuál es la clase política que se conforma hoy día? Yo diría que una clase política en donde, como en todo orden de cosas y de todo, cuando a mí me dicen que yo soy abogada y que los abogados somos todos unos sinvergüenza, yo digo que los sabemos buenos y hay de los sinvergüenzas también, al igual que los taxistas, seguramente los sociólogos y toda la especie humana, porque así son las cosas. Entonces, si tú me preguntas si la democracia cristiana, mira, yo tengo 47 años, milito desde que tenía 13 en la democracia cristiana. Y siempre fui una simple militante que pegaba carteles, asistía a reuniones, era dirigente de la FES, participaba en la fecha. Y no tuve oportunidad de tener ningún cargo de decisión hasta que la Michelle, por casualidad, Adolfo Saldívar me llevó al comando y la Michelle me vio y confió en mí. Porque como esto es un acto de confianza. Entonces ella confió en mi nuevo ministro. O sea, yo no tengo ninguna vinculación ni con las trenzas, ni con los peinados, de cómo fue. ¿Los príncipes? No fueron los príncipes, esos son unos guaguas de pecho al lado de otros, pero estoy hablando de los Mau Martínez, todas estas como trenzas, porque te operado en transición como, mira, se dice aquí, operó durante años con trenzas, ¿no? Intereses coludidos. Igual como uno le enseña a los alumnos la colusión a propósito de los pollos, que se coluden para sobrevivir. Ahora, el interés de coludirse o de organizarse para sobrevivir, no, porque la colusión tiene un sentido negativo. Pero cuando uno se trenza para poder sobrellevar un momento complejo, como fue los primeros años de la transición, es un entrelazamiento bienvenido sea, está bien, es correcto, claro, porque eso es colaboración, complementación, pero cuando uno se colude para mantener el status quo, para beneficiar a unos cuantos de los de nosotros, y no importa un carajo lo que pase al resto, lo que pase afuera, como se le entrega más a los otros, a los que nos debemos, es una sonana inmundicia. Y claro, entonces el tema es determinar cuándo históricamente fue primando la inmundicia por sobre lo correcto, ¿no? O el bien común. Y en eso yo no tengo noción. Uno podría efectivamente decir que sí se sabía que la plata estaba mezclada con los empresarios, y nosotros mismos creamos un sistema para cubrirlo. O sea, el sistema de gastos reservados, que no se va a saber quiénes son los que le colaboraron, lo creamos nosotros, con muchos de nosotros formando parte de los sistemas políticos. Yo fui 2 veces vicepresidenta de la democracia cristiana, cada uno de ustedes han cumplido el rol de los partidos políticos, fuimos parte todos del mismo afrecho. Entonces, no. Tú no, ya bueno, los humanistas no, los humanistas estuvieron fuera, siempre fuera. Sí, estuvieron fuera. Tiene toda la razón, Hirsch tiene toda la razón, los humanistas no. Los humanistas no, siempre han sido más rebeldes. Estos son más hippies, se van allá al descampado y son otra cosa, es verdad, son mucho más hippies. Digamos, no de hippie nada, simplemente el año 93. Sí, tienes razón. Tienes razón. Lo que está pasando ahora y nadie nos creía y nos miraban como bichos raros. Con cara de y nos tuvimos que salir de la concertación porque efectivamente denunciando la situación adentro se insistía en un cierto camino. Y cuando venía el programa de Frey decíamos, mira, aquí se está traicionando lo que fue el compromiso con un pueblo para terminar con la dictadura, pero también para una asamblea constituyente, recuperar las empresas privatizadas mañosamente, terminar con la ley de amnistía, todo eso fueron compromisos. Ahora, muchos de esos compromisos, tiene toda razón Tomás, y me rectifico lo que dije, pero todo lo que él dice es verdad,
Sin embargo, hay algunos aspectos de eso que sí fueron asumidos o se intentó asumir dentro de esta, además, ¿te acuerdas tú que la propuesta de Frederick Ruiz-Tagle en aquella campaña fallida era asamblea constituyente también, y eran muchas otras cosas más que eran de último nivel en materia desde el punto de vista revolucionario? Había un cambio interesante, lo que pasa es que llegamos a destiempo y donde nadie ya nos creía. Yo creo que efectivamente hubo un periodo, y yo no sé si fue, y ahí yo no respondo porque yo no voté, yo estaba haciendo mi doctorado fuera de Chile, así que yo no voté por Lago. Caso. Esto va a salir la que salió cruzado. Pero yo no tengo nada que ver con esa parte, a mí que me registre. Pero lo que quiero decir, solo para terminar la idea, es que yo tengo la sensación, es para poner un poquito más de desorden, porque están todos tan ordenaditos que me estresan. Entonces, yo lo que quiero decir es que sin duda alguna esto es una cosa que se ha ido sabiendo. Ahora yo te puedo asegurar, y con esto termino, que los militantes de base de la democracia cristiana, aquellos que circulan todavía en cada comuna del país, cada vez más desprotegidos, cada vez menos, cada vez más ancianos, militantes de base de estas prácticas no tienen ni idea. Porque o nunca ocuparon un espacio, lo que ocuparon fueron como los resabios de espacios de poder para la administración local. Yo creo que hay que separar muy bien entre la administración cupular de los partidos políticos versus las bases militantes. Comparte esa división cúpula-base. Bueno, ya adelantaste que participaste como denunciante de este fenómeno de dependencia un poco de la cúpula política. Comparto que existe una distancia que además ha ido creciendo. Yo no he escuchado a muchos socialistas, por ejemplo, decir que plantear una asamblea constituyente es fumar opio, pero eso lo he escuchado a un señor Escalona. O sea, me parece que las cúpulas hoy día están a una distancia sideral de lo que es la ciudadanía. Mira, no sé cuándo saldrá este programa, para no engañar a nadie, hoy día yo estuve en La Moneda, con 2 ministros, Burgos y Seguirre, presentándole la propuesta a los humanistas respecto a la asamblea constituyente. Y es fantástico porque tú entras a La Moneda y es todo mullido, suave, todo está bien, calmado, una suave musiquita, o sea, está bien, ¿cómo está? Te recibe la secretaria, el ministro está esperando. Cuando yo no iba hace bastante tiempo, nos tomaron fotos con el ministro y cuando salimos no se resolvió nada lo que planteamos en la asamblea constituyente, pero nos entregaron las fotos ya en una carpetita, cada uno de lo que fuimos. Todo amable. Entonces, es como si hubiera una distancia con el país real. Yo no digo que un palacio de gobierno tenga que ser la feria, no estoy diciendo eso. ¿Qué contra la feria? No digo, un pelote, qué sé yo. Pero es como esta cosa de sillón mullido que se ha traducido en unas cabezas mullidas. Yo creo que hoy día hay una distancia muy grande y una desconexión muy grande. Yo quiero tocar un tema que tiene que ver con esto, no sé tanto que lo quiero plantear. Llevamos 25 años en transición. La hemos decretado terminada con 40 veces. Sí. Y se niega, es terca como ella sola, se niega a terminar. Tú la mencionaste, se niega. ¿Y sabes por qué se niega? Porque seguimos arrastrando la dictadura hasta acá. Sí. Entonces da lo mismo. Mira, Comisión Balich se va a terminar. Yo ya me olvido todo. Comisión Rettig se va a terminar. Comisión de Verdad, tampoco. Nueva Constitución con Lago y ahí sí que se va a terminar. Nadie se acuerda que hubo una nueva Constitución con Lago. En realidad todos hablan todavía de la del 80, aunque la firmó su ministro. Se niega porque seguimos anclados allá atrás. Y necesitamos hacer algo que la termine definitivamente. Y yo creo que en eso la mayoría del país está de acuerdo, aunque no lo sepa expresar de un modo tan doctrinario. Pero esa sensación de que tenemos algo pendiente no resuelto. Por eso me parece tan importante, perdón, que vuelva a este tema de la Asamblea Constituyente. No tanto por el resultado. Yo no soy ni abogado ni cientista político, así que las cosas me salen más desordenadas. Pero no sé si una nueva constitución va a ser tan diferente a la actual. No sé si van a haber cientos de artículos diferentes. Pero el proceso que implica de participación, de involucrarse, de volver a ser protagonista, de recuperar ese protagonismo, porque el golpe militar fue un golpe contra muchas cosas y entre otras cosas fue un golpe también contra ese poder constituyente de la ciudadanía, contra ese ser el que construyó el país o el futuro. Ese proyecto futuro, que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Gonzalo, la razón de ser de un partido, el proyecto futuro, pero también la razón de ser de un país, de una ciudadanía, de una generación que no tiene proyecto futuro, es una generación que está muerta. Nosotros los humanistas creemos que el motor de la historia además es la lucha generacional, no la de clase. La lucha generacional, esta dinámica que va reemplazando una generación por otra. Cuando una generación se pasma, no tiene proyecto, no tiene futuro, es muy complicado, se pasma la sociedad entera.
Y eso para mí es lo más interesante de lo que pasó el 2006 y el 2011, el despertar de una nueva generación. Eso es lo más interesante, más allá de que consiguieron o no. Es el despertar, que por lo demás es un fenómeno mundial, no era de acá. En España, en Egipto, en Israel, en Nueva York, en fin, en los lugares más diversos. Pero eso en Chile está trancado, está bloqueado. Seguimos como una suerte de bloqueo por el pasado. Por eso me parece tan importante y por eso lo digo así, claro, me parece una irresponsabilidad hacer una nueva constitución por otra vía, y es más, creo que no va a funcionar. Creo que va a seguir el fenómeno de anclaje con el pasado, y esta transición se va a convertir en la transición más larga de la humanidad, de un par de miles de años, digamos, hasta que venga un nuevo Homo transitorius, no sé qué. Pero la transición sigue transiciendo, decía al comienzo de... Efectivamente, y va a seguir así mientras no se entienda que acá hay un fenómeno más bien psicosocial que político, desde otro tipo. Gonzalo... No sé si tenía que ver con lo que me preguntaste, pero lo quería comentar. Pero allí hablamos de... Ya que Laura decía que nos desordenamos. Quería ir contando de la foto. Que fuiste la moneda. Gonzalo, te voy a agregar una pregunta, pero primero, tú hablaste, bueno, Carlos habló de colonización empresarial, tú has hablado de clientelización de la política, desde el empresariado, digamos. Me gustaría que describieras a qué te refieres con esa idea que está asociada con el rol de los partidos políticos, cómo te ha tocado verlo en el Partido Socialista, sobre todo con los casos que hemos visto este último tiempo, socialistas financiados por SQM, en fin. Y a la vez te quería preguntar, a la ciudadanía se le pide sistemáticamente que se postergue, que dé un paso atrás, que deje actuar a los tribunales de justicia en estos casos de financiamiento del empresariado hacia la política, que se deje actuar a los tribunales, que se presuma inocencia, que lleguen a conclusión los juicios, etc. Entonces, también te quería preguntar cuál es el rol que tú crees que le cabe a la ciudadanía en esta situación de íntima vinculación entre el dinero y la política. Bueno, mira, lo que ha pasado, creo yo, en Chile es una extraordinaria expansión de la polarización económica, de los patrimonios y de los ingresos. Ha habido un crecimiento muy importante, por sobre el promedio de América Latina en los últimos 20 años, en fin. Pero es un crecimiento extremadamente concentrado. Y el que parte con una proporción sustancial de la torta, cuando esa torta crece, entonces en términos absolutos, dicho de otra manera, las 10 familias más ricas de Chile hoy día son inmensamente más ricas que antes. Entonces tienen mucho más capacidad, siempre la tuvieron, pero hoy día tienen mucho más capacidad las oligarquías económicas para corromper el sistema político. Cuando uno se entera de las cifras de Sokimich, se hacen las sumas, son millones de dólares. Una empresa. Y también la indignación ciudadana es esencial, si no, no hubiera pasado nada. Y los medios, creo que los periodistas en Chile están jugando un grandísimo rol de jugar ese papel de conciencia ciudadana, de no aceptar, de no dar por hecho, por normal, cosas que no pueden ser ni deben ser jamás consideradas normales. Pero estas cuestiones tienen que ir a una cosa que se llama el Estado de Derecho, a la justicia, a la fiscalía, que es la que tiene que ir en nombre de los ciudadanos, claro, siempre en nombre de los ciudadanos, y nunca traicionando a los ciudadanos, tiene que llevar, ¿no es cierto?, las investigaciones, y estamos recién en 2 o 3 empresas, así que aquí la cosa es mucho mayor. Entonces lo que tenemos es que en los presupuestos empresariales hay una parte, está la parte de publicidad, la parte de innovación, de nuevos procesos, no sé qué. Estos grandes conglomerados tienen gerentes y presupuestos de corrupción del sistema político, así de simple. Y a veces yo lo llamaría incluso de corrupción preventiva, que es lo que uno fue observando. Una corrupción preventiva en el sentido de voy a financiar todo tipo de cosas por si acaso, ¿eh? Ni siquiera buscando una cuestión de oye, yo te pido que el parlamentario que es de tu partido vote así o así, que por cierto lo hay. A mí me impresionó mucho lo que pasó con el Royalty Minera. En el año 2012 el presidente Piñera, entonces gobernante, ¿verdad?, mandó para financiar un poco más la reconstrucción del terremoto, unos pequeños cambios al royalty minero, pero que tenían como contraparte una ampliación muy grande de la invariabilidad tributaria en ese aspecto. O sea, un poquito más de plata, pero no te muevo nada durante los próximos 10 años. Y eso fue rechazado unánimemente por la entonces mayoría opositora que la había, ¿no es cierto?, en la Cámara, sobre todo en el Senado. Bien,
pocos meses después, súbitamente, los mismos que rechazaron esa invariabilidad, digamos, el argumento que 2 meses antes no valía, ahora valía. Yo no tengo antecedentes, yo lo he dicho. O sea, hubo gente que estudió el tema a fondo. Yo no tengo antecedentes. Pero por favor, o sea, Sí, a mí me parece completamente evidente que lo que hubo fue estos fenómenos de captura Sí, del sauce. Y la cuestión de la legislación pesquera De la pesca, lo mismo. fue, pero tal vez más evidente, porque estos mineros da la impresión de que hay gran profesionalismo, como que no se nota tanto y pasa medio colado. La cuestión pesquera fue grotesco, la verdad. Además que es mucho más técnica, es muy dura la comprensión de todo el, Exacto. de todo el Entonces, proceso. yo creo que de tenemos, fabricación. yo insisto, yo no lo digo desde la lógica de la queja, sino que ni de la descalificación. Aquí tenemos objetivamente un sistema político capturado por la oligarquía económica, que a su vez es mucho más rica y mucho más poderosa, mucho más internacionalizada que antes. Pero no solo eso, yo ahí comparto tu argumento. Nosotros en Chile tuvimos un presidente que es parte de esa oligarquía económica y que antes ese presidente fue multado por varios millones de dólares por la Superintendencia de Valores, porque estuvo una reunión donde se tomaron ciertas decisiones que iban a implicar cambios en los valores de las acciones, ¿no es cierto?, de la compañía en cuestión. Salió de la reunión, inmediatamente dio orden de comprar o vender no sé qué. Eso se llama conflicto de interés aquí en la quebrada de la Ají, y en Estados Unidos hubiera ido preso. Esa persona no solo no fue preso, sino que fue presidente de Chile, con mayoría de los votos de los ciudadanos, todos los cuales supieron que eso era así. Sí. Entonces, en esto creo que no tiene sentido que ninguno se transforme en Catón, ni que tampoco... El tema de que las cúpulas son malas y las bases son buenas, en mi partido, yo hace rato que tengo el siguiente dicho: las cúpulas somos pésimas, pero las bases son bastante peores. Por favor, no engañemos a nosotros. Lo que tenemos es una sociedad que fruto de procesos de cambio frustrados, procesos de cambio que movilizaron, que entusiasmaron, que hicieron soñar y que fueron abruptamente cortados con la violencia que sabemos, con la el inmenso castigo durante más de una década, que significó el castigo al sueño, el castigo a la idea de que la sociedad puede ser distinta. Tenemos una sociedad que partió de muy abajo. Yo coincido que el diagnóstico es que esto partió de una sociedad destruida, destrozada, y en donde entonces se fue aspirando a muy poquitas cosas. Entonces se perdió una noción de proyecto, de cambio, de transformación, y quedó la idea de adaptarse lo mejor que pueda y del modo más individual posible. Bueno, y en eso estamos. A mí me impresiona que se focalice tanto esto en la transición. Son cosas que pasaron hace 30 años, 25 años, 20 años, y provoca una pasión impresionante lo que va a ocurrir. Yo lo encuentro fantástico. Todo lo que sea dar cuenta de la historia me parece estupendo para el futuro, para el presente, pero creo que se habla demasiado poco de lo que hay que hacer hoy día, y tal vez demasiado de lo que se hizo bien o mal en determinadas circunstancias, que siempre es una discusión un poco absurda, porque rehacer la historia no se puede. Lo que sí se puede es hacer historia nueva. Yo creo que esa es la invitación que uno quisiera que hubiera más en nuestros debates. Se habla demasiado de que por qué hizo no tal cosa el año no sé cuánto, pero ¿y qué hacemos ahora? Digo yo. Pasemos a esa discusión. Yo estaba planteando el tema de que el rol le cabe a la ciudadanía frente a esta situación de la política, y también podríamos pasar al debate de cómo pasó Bachelet de una situación de un programa que expresaba banderas por las cuales se había movilizado mucha gente a una situación en la cual de desaprobación histórica y de débil apoyo a las demandas. Creo que el rol de la ciudadanía en eso también se puede involucrar, y podríamos pasar esa parte del debate. Carlos, ¿qué te parece tú primero? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía? No me quiero meter mucho en el gobierno de Bachelet, pero honestamente creo que hay un nivel de instrumentalización de lo que fueron las demandas con las cuales se construyó una oposición a Piñera tremendo. He discutido con gente de la Concertación, dirigentes de los partidos actuales, me refiero, vigentes, que plantean que la oposición al 2011 fue una obra de la centroizquierda, digamos, y desconocen que había una sociedad que venía pataleando desde el 2006, etcétera. O sea, es un tema, eso la verdad que lo encuentro gravísimo. Y la forma en que se empezó a manipular todo esto desde los ministerios, o sea, y Seguirre creo que hizo una manipulación grosera de las demandas educacionales y jamás tuvo un gramo, un ápice de voluntad de reconstruir la educación pública en este país, jamás. Entonces inventan que copago, que arriendo, que lucro, que no sé qué, pero no se disputa de educación pública.
Entonces, a mí, que alguien me demuestre que ha existido voluntad de reconstruir educación pública en este país. Yo no voy a defender a la gente de la Confepa, pero esas familias están desesperadas porque les eliminen un porcentaje de copago arriba de sus escuelas, porque después si se tienen que caer arriba de la educación pública que no le ayudan en nada, entonces caen en el vacío sencillamente. Entonces, la verdad que es una cosa, yo la encuentro dramática, y cada vez que bajamos la encuesta me pongo una bata de médico entonces para salir para afuera de nuevo. Mire, la verdad es que creo que han reducido la política al juego comunicacional, esto ya a nivel del manoseo. Volvamos al tema del proyecto y cómo construimos esto ahora. Ya, cómo salimos de la transición eterna, digamos, ¿no? Y cómo no nos vivimos llorando de lo que pasó hace 20, 30, 40 años. Yo creo que también es un dilema que tenemos que enfrentar. Esto que voy a decir yo no estoy descubriendo yo, pero el problema de examinar el pasado es para pensar el presente. Si no, hacemos un conciliábulo de historiadores, con mucho respeto, todo lo que quieran, pero no es el tema, aquí estamos discutiendo política, ¿no? Entonces, yo creo que los gobiernos anteriores a la concertación, que esto quiero decir, llegaron a extremos de subsidio de las formas de acumulación privada con presupuestos estatales, que incluso casi no son del todo en las mismas ramas, encontrar incluso en la dictadura. Y es que no es que esté defendiendo a Pinochet aquí, por favor. Pero el sistema de concesiones, al punto que llegó Lagos, por ejemplo, con el auge, con el CAE, es decir, hasta el punto que se explotó el desmantelamiento de los viejos servicios públicos y su privatización, la privatización de las condiciones de reproducción social del individuo para generar traspasos a proveedores privados con dinero estatal, se convirtió en una fuente de acumulación de riqueza gigantesca, que no es la de Ponce Lerú, que son otros, y estoy de acuerdo, aquí la agenda va a tener que seguir reventando cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La oportunidad constitucional, la oportunidad de pensar una nueva constitución es la oportunidad de constitucionalizar la salida del neoliberalismo, es la oportunidad de terminar la transición eterna, de parar la historia, dejarla correr de un rato. Hasta aquí llegó la dictadura. Aunque sean civiles los que la sigan administrando, cierto ímpetu, no todo, ¿no? Pero para poder realmente inaugurar un proceso de ese tipo. Por lo tanto, a mí, honestamente, me espanta que la gente que empiece a manejar el problema, por ejemplo, de AC, sean gente que trabaja en la moneda. Porque yo creo que la concertación, me resisto al tema de nueva mayoría, que no ni de nueva ni de mayoría, ¿ya? No tiene ninguna capacidad de pensar una constitución nueva. O sea, si alguien deberíamos tener lejos de una constitución, es a Lagos, por ejemplo. Porque si no, eso es como dejar al lobo cuidando las gallinas. ¿Pero quién te refieres con personas que trabajan en la moneda? Lagos. Están en Lagos. No, AC. AC, sí, pero ¿por qué dice que usted está de la moneda? Trabaja en las comisiones, trabaja está en los debates parlamentarios, la llaman de la moneda, se tiene que parar, va corriendo para allá. O sea, ¿cuál es la posibilidad de que la sociedad realmente se tome ese proceso? Yo aquí quiero algo que me parece más importante, quizás por decir de una manera un poco extrema, pero no solo importa el resultado, importa muchísimo el proceso, porque es la oportunidad que tenemos de repolitizar esta sociedad y de construir proyectos sin atajo, sin que sean, aquí voy a otra dimensión, sin que una política agotada apueste en este proceso, no lo digo acá con respecto a los que están presentes, pero a una reconstitución espuria de algo que ya es transición absolutamente inagotada. Entonces, en ese sentido, también tratar de manipular desde Palacio el tema AC me parece gravísimo. Yo no sé disculpa, no me quiero solamente cerrar en el tema C. Lo que quiero decir es que si la Constitución y la coyuntura constitucional no logra escalar a un nivel de repensar el modelo de desarrollo, queremos salir de una economía primaria exportadora, queremos terminar con estas formas de concesión que en el fondo son traspasos gigantescos de dinero estatal a subvenciones de la acumulación privada, queremos, etcétera, etcétera. Queremos volver a pensar los derechos, por ejemplo, la gente, los derechos sociales, que te permita volver a pensar la concepción del Estado, digamos, ¿no? Si no logramos eso y no logramos prender eso en ese proceso, creo que hemos perdido una coyuntura histórica de terminar la transición eterna, digamos, ¿no? Me parece. Laura, por favor. Se me fue la onda. No, lo que sucede es que yo creo que en este proceso tú no podés excluir a nadie, primero que nada, porque esto es lo mismo que la discusión en las feministas. Y yo siempre peleaba, yo me considero feminista, pero siempre peleaba porque decía que las feministas éramos excesivamente doctrinarias y poco políticas. Entonces, que no, porque esto, ya, entonces, y dale con el canto de puta, había que llegar luego al Parlamento, a sobarle a todos los parlamentarios el brazo para que, porque ministra, que está tan bonita hoy día, y la cuestión tonterita, y uno ahí meta el sobajeo institucionalizado, ¿no? Entonces
Entonces yo en esto creo que ya está bien, puta, pero si la Marcela Ríos o cualquiera de La Moneda o de cualquier lugar, cualquier persona, entiende que la forma tiene que ver con el fondo y que no podemos hacer una constituyente a través del Parlamento porque eso no es viable y porque además va a tener incidencia en lo que se vote, porque hacerlo por el Parlamento es quedarnos con los 2/3, hacerlo por fuera puede cambiar incluso el sistema, hacerlo por vía plebiscitaria, a través con un plebiscito y una asamblea constituyente va a hacer cambiar los contenidos. Y si eso lo piensa la Marcela o quien sea, yo me la compro. Yo en eso prefiero para mí todos los compañeros marxistas, todas las armas de lucha, compañeros, ¿cómo es? Sirven, todas sirven, porque el objetivo final es modificar y hacer una constitución ampliamente participativa en donde cada ciudadano se sienta parte de este proceso y además lo comprometamos. Hay un cierto depósito de confianza mutua entre los ciudadanos para hacer unas reglas del juego distintas. Eso no lo va a poder hacer con ningún tipo de veto. Ninguno. Ninguno ¿para qué se ponen del lado de reformas sustantivas? No, porque es que, perdón, Ruiz me está diciendo que estamos todos por la C. Y a mí no me importa decir que está. O sea, no, tú me dices que hay gente que está por la C y está en La Moneda, ¿cierto? ¿Qué nueva constitución van a hacer de La Moneda? Yo no creo, yo en definitiva, no sé si interpreté bien, yo lo que no creo es que se pueda crear un constituyente que salga del Parlamento deslegitimado. O sea, eso es lo que, no solamente por estar deslegitimado, sino porque además, si lo hacemos por esa vía, si tú escuchas solamente a mi colega que yo soy especialista en derecho privado, pero el constitucionalista Atria dice que a menos que modifiquemos el 15, podamos hacer un plebiscito, la verdad que hacerlo por adentro es someternos a las mismas reglas por las cuales el binominal nos ha tenido entrampados durante todos estos años. Entonces, someter cualquier decisión, la que tú quieras, en materia de educación, en materia de principios fundamentales, solidaridad, humanismo. Yo soy lo más humanista que hay para que tú se vayas. Yo sé. Lo que sea, por supuesto que sí. El otro día creamos un centro de debate de puras mujeres, además se llama Laura Rodríguez, para que tú sepas, y adivina quién se le ocurrió. Bueno, entonces, y yo te quiero decir que entonces a mí me interesa el objetivo final. El objetivo final es tener una nueva constitución que emerja de los ciudadanos. Si hay varios camuflados que intentan capturar, ¿por qué la nueva mayoría captura el discurso del movimiento social? Porque el movimiento social tenía las debilidades que tenía también. Y porque los actores sociales que lo representaban, o intentó capturar, ya como ponle el nombre que tú quieras. Intentó capturó, lo metió en el flyer lo dijo la candidata, lo que quiera. Pero no le funcionó. Sí sé que no, pero ganaron la elección. De hecho, está gobernando día la presidenta Bachelet. Tú podrás emitir juicio a favor o en contra, pero lo capturó. Entonces, para evitar que eso vuelva a suceder, lo que requerimos es que esto sea con todos. Y cuando digo con todos, no estoy diciendo irse por el Parlamento, sino definitivamente hacer un proceso democrático plebiscitario que permita crear una constituyente. Mira, si al final, ¿qué nos diferencia de todo el proceso? A mí me tocó la oportunidad de estar con una de las 3 dirigentes estudiantiles del constituyente de la ACE colombiana, ¿no? De la séptima papeleta. Y ella me decía, claro, que ellas estuvieron facilitadas por la Corte Constitucional, que les dio un fallo. Pero al final, me decía que el involucramiento y el envolvimiento en que estuvo cada ciudadano comprometido con este asunto fue, más que el contenido de la Constitución colombiana, la sensación de involucramiento que hubo en la ciudadanía y que era de todos, porque al final se metieron al saco todos, hasta los antiguos, los veteranos con los pelos todos largos, todos estaban metidos aquí en este cuento porque fue tan envolvente. Y eso quisiera yo para Chile. Yo no quisiera que esta fuera la guerra de los buenos contra los malos, yo quisiera que fuera algo tan envolvente que fuéramos capaces todos de meternos en eso. Ahora, ¿cómo se logra? No tengo la solución, pero yo por de pronto creo que lo que hoy día se ha presentado por parte de Tomás Hirsch y el equipo que tú fuiste, no he contado con quién fuiste, porque dijiste que fuimos y no sé con quién fuiste. La directiva del Partido Pero, si más de eso, estos días se votaba, porque yo tuve que llamar a Fuachaín y a Cornejo estos días, porque se votaba la idea de los parlamentarios, los 22 parlamentarios por la Asamblea Constituyente, la bancada. Entonces yo lo que siento es que esta es una tarea de todo. Entonces cuando tú me dices, ¿cómo se piensa Chile a mediano y largo plazo? De partida lo pienso con todo, y esto no es la política de la cocina de mi querido amigo don Andrés Saldívar, no es eso, ni tampoco la política de los príncipes, es la idea de construir por todo. Fíjate que nosotros cuando yo era muy joven, en 88 logramos ganar el plebiscito, lo hicimos con todos, o sea, fue una cosa muy, y no transversalidad en el mal sentido de la palabra, sino el involucramiento ciudadano verdadero, y yo creo que en eso falta un poquito este compromiso, un discurso que sea menos
lo voy a decir con la mejor buena leche, pero menos sectario. Sectario desde mi partido, de tu partido, desde el movimiento social. Menos sectario. Requerimos discursos más universales. Quedan dos preguntas que no se pueden ir de acá sin responderlas. Las voy a hacer juntas en virtud del tiempo. Una, ¿es posible, dado el propio devenir que ha tenido este gobierno y cómo se han conjugado las fuerzas en su interior, ¿es posible apostar a reformas sustantivas dentro de la nueva mayoría? Esa es una. Y dos, bueno, si creemos que, o si ustedes creen que no es posible, ¿qué es lo que tiene que ofrecer la izquierda extraparlamentaria por fuera de la nueva mayoría? ¿Hay fuerza social, hay fuerza política suficiente como para apostar a una agenda de cambio desde fuera de la concertación? Son dos caras de una misma moneda. Y si no, me toca siempre... Partamos por... Yo parto. Yo creo que miraría, no sé si la reforma estructural, no sé si fue estructural o no, la igualdad entre hijos legítimos y ilegítimos. Yo creo que sí fue una de las cosas más transformadoras que hizo la transición. No sé si fue la reforma de pensiones, con la pensión por la dueña de casa, aunque sean 70 lucas o 110 a esta altura. No tengo claro cuándo es estructural, cuándo es transformador o cuándo no, eso lo dice el tiempo, además la historia. Lo que sí creo es que hay ciertos simbolismos. Yo creo que el efecto simbólico es muy importante. Como fue Michelle Bachelet, el tener una mujer presidenta en Chile fue tremendamente simbólico, también lo es tener dirigentes consecuentes. Entonces, cuando uno dice que le miraría a la izquierda extra con nueva mayoría, yo creo que resulta admirable ver en los jóvenes algo que nosotros tuvimos en otra época, ¿cachai? Entonces, a mí me cautiva como ciudadana cualquiera, y yo como ciudadano, como lo he escuchado mucho, voy a estar en todas con las personas que sean capaces de ser consecuentes en lo que son y lo que predican. Pero la consecuencia es un elemento de la política que está muy desperdiciada hoy día, mal utilizada y desconsiderado. O sea, la consecuencia, el poder efectivamente vivir con lo que uno... Entonces, en eso tengo fe y esperanza de que es tiempo de que muchos de nosotros demos un paso al costado y podamos acompañar. No el estilo del lago que acompaña, no se pone para la foto, sino que acompañar de verdad. Yo creo que uno puede, a paso costado de la vida, pero no, de donde sea. Yo no sé si la división tradicional de partidos, como decía recién Carlos, entre izquierdas y derechas, yo no sé, estudiamos en School y los partidos de centro, somos el partido bisagra. La ADC es un partido bisagra, ¿por qué? Porque participa en una cocina. Yo, francamente, esas divisiones tradicionales de la ciencia política, tú que eres experto, yo no sé si hoy día están vigentes. Pero harto que dedicar a la política. Bueno, entonces yo, sinceramente, yo creo que uno se ve muy atraído de donde sea, particularmente si afín al pensamiento de uno, personas que puedan llevar a hacer de la vida una práctica y tenga la capacidad además de liderar. Yo creo que hay muy buenos líderes en la izquierda fuera de la nueva mayoría que los ciudadanos lo recogen y lo están percibiendo por sus propios méritos. Tomás. Yo tengo mis serias dudas que la nueva mayoría, que también coincido con Carlos, yo no le veo nada de nueva ni nada de mayoría. Yo creo que es un buen producto marketing. Yo he trabajado y vivido cercano al mundo de la publicidad y uno va creando nuevo homo, nuevo no sé qué, y eso es necesario. Aquí se creó un nuevo nombre porque estaba desgastado el otro después de tanto tiempo y es una cuestión bastante habitual, pero no vamos a creer que es algo nuevo porque se sumó un partido, otro partido, que por lo demás hace rato que estaban empujando y golpeando la puerta. Así que no es una nueva organización, es la misma que está muy desgastada, y es más, lamentablemente las dos veces la presidenta Bachelet ha querido hacer un gobierno lo que ella llamaba ciudadano, no sé si era esa la palabra, y las dos veces lamentablemente, me apena mucho, falló ese asunto. O sea, terminaron los macucos, o sea, terminaron los viejos de la política, los que están ahí apernados, los que saben cómo se cocina. Y tuvo que salir la gente con la cual ella quiso hacer ese proceso, buenas o malas, da lo mismo, pero no pudo llevar adelante eso. La vez pasada terminé, ya ni me acuerdo los nombres, Pérez Lloma, no sé, en fin. Entonces yo no veo que vaya a ser transformaciones estructurales. Por supuesto, todo gobierno va haciendo cosas, te gusta o no te gusta. Alguna vez me preguntaba, la dictadura no hizo nada bueno, hizo la carretera Uchal, ya, bien. O sea, es el proceso humano el que va haciendo avance y desarrollo. Entonces, ¿van a haber algunas cosas? Sí van a haber, pero creo que en términos de transformaciones estructurales no las van a ver,
porque no está concebido así. Aquí hubo un programa presentado a última hora, la última semana, y yo creo que no se volvió con un ánimo de transformación social, salvo quizás la presidenta. Yo creo que de verdad tenía un genuino interés, deseo, aspiración de hacer algunas transformaciones, pero lamentablemente malas compañías. Ahora hay otro motivo un poco más de fondo que yo veo. Yo creo que acá en Chile faltan lo que a mí me parece son las preguntas fundamentales. Se habla de reformar la educación y nadie se pregunta ¿para qué vamos a educar? ¿Para generar más empleados? ¿Para dar más cartones? ¿Para qué estamos educando? ¿Para qué estamos? ¿Para dónde vamos como sociedad? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Qué tipo de construcción, qué tipo de país queremos? Me podrá decir, no, son preguntas voladas, utópicas. Yo creo que son fundamentales. Se pueden plantear de muchos modos, se pueden traducir. Yo creo que son fundamentales. Y por último, una tercera cuestión. ¿Son las preguntas? Yo creo que la izquierda... Mira, yo tengo aquí una discusión, esto de izquierda o no, que ya lo mencionaba también Laura. Yo no sé si ya la discusión es izquierda-derecha, que es decimonónica o de antes, bien antiguo. Yo personalmente creo, y no es por llevar agua al molino de mi partido para nada, yo creo que la discusión al final es entre humanismo y antihumanismo. Y no lo digo del partido humanista, que podemos tener los mismos problemas. De humanismo y antihumanismo, ¿de dónde ubicas al ser humano? ¿Dónde ubicas los valores fundamentales de la sociedad? Y voy a parecer repetido, pero me gusta hacer repetirme con lo que dijo Laura. Yo creo que un elemento fundamental es lo que tú llamas consecuencia y que nosotros llamamos coherencia. Pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Construcción de vidas coherentes. Creo que hoy día eso es a lo que se mira y eso es a lo que se aspira. Más allá de qué ubicación formal política tenga. Yo creo que la gente está podrida del doble discurso, el doble estándar, de que por aquí te saludo, cómo está, cómo le va, y por aquí manoteo, vidas privadas de un modo, vidas públicas de otro modo. Yo creo que la coherencia, además de que a uno le hace muy bien, creo que es muy buena para la vida personal y social, hoy día es un elemento fundamental en la construcción del país que queremos. ¿Puedo yo? Para que no cierre el dueño de casa, yo no sé qué tan dueño de casa decide si dejamos que Gonzalo haga el siempre dejando a los economistas la cuestión es cómo es posible. Eso tiene que pagar la cuenta. Mira, a mí una discusión que incluso en cierto rato me cabreó es esto de si Bachelet sí, Bachelet no, Bachelet es bueno, Bachelet es malo, Bachelet es santo, Bachelet es una víctima de lo que ocurre. La verdad que en sus dos gobiernos sistemáticamente las cosas han empujado para el otro lado, honestamente, y eso es lo único que yo tengo para evaluar como dato duro. Entonces no tengo otro elemento para poder construir registro. En todos los gobiernos se toman ciertas medidas progresivas, incluso en el de Piñera. Entonces Piñera tampoco es el diablo de esta cuestión. Piñera es el cuarto gobierno o el quinto gobierno de la concertación, o al revés. No sé cuál de las dos, ¿ya? No sé cuál es el original y cuál es la copia. Harald Beyer tomó algunas políticas respecto a la reforma educacional que están a la izquierda de las cosas que hizo Sergio Vittar. ¿Ah? Devolvió la deuda del CAE, la vuelve a poner en el Banco del Estado, o sea, por lo menos en las arcas estatales, digamos, cuando el otro la había entregado con un montón de regalías, incluso a la banca privada. Entonces, ¿quién es la derecha? ¿Es Harald Beyer? ¿Es Sergio Vittar? Entonces, yo ahí estoy de acuerdo con que ya es esa dicotomía, ese clivaje, o llámale como quiera, izquierda-derecha en este país ya se disolvió, pero a un nivel, y sobre todo en las nuevas generaciones, y también el tema de autoritarismo versus democracia, que era un eje explicativo muy fuerte para poder dividir la opinión política en los años 90, por ejemplo, ¿no? En este rato ya no. Ahora, tienes una generación en este rato, voy a ir al tema porque me sigue interesando revolviendo este tema de hasta cuándo terminamos la transición eterna, digamos, ¿no? Yo creo que sí, para esta generación se tomó una naturalidad enorme, no sé, ganar la Copa América, ¿no? O ganarle un partido al argentino. ¿Normal? ¿Ah? ¿Cómo estás tú? Normal, estoy normal, eso es normal. No sé, ya no, estos no son los gallos que están ahí al lado, que son. Hay algo de eso, creo que pasan de la sociedad, y como en esto estoy de acuerdo con Tomás, no se puede pasmar esa cuestión. Entonces, yo creo que la coyuntura constitucional, sobre todo como el gran desembocadero de toda esta historia, porque los otros son todos elementos más chicos, digamos, tiene que ser tomado con esa aspiración. Y todos los que estamos metidos tratando de hacer algo, creo que deberíamos tomarla en esa dimensión. Y aquí me interesa mucho el tema de evitar una refundación espuria de lo político, una refundación falsa de lo político, que vuelvan los mismos perros pero con un collar distinto, digamos. Aquí sí, entonces, si eso es ser sectario, lo voy a hacer.
O sea, o quizás es que en esta sociedad tienen que empezar a fluir un nivel de criticismo al cual no se está acostumbrado, sencillamente. Cuesta incluso hablarlo en la tele. La otra estamos en la tele y me decía, no te entiendo, me decía esta señora ministra Piñera. No, sí, claro, si nunca habláis de esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que estas cuestiones se tienen que plasmar en una discusión mucho más amplia que las que puedan estar empezando a articularse con los vetos de lo que era ser izquierda o derecha. Eso, la dimensión izquierda-derecha, paréntesis, yo tengo la impresión de que este gobierno la ha instrumentalizado mucho en términos comunicacionales como un freno a las presiones por las demandas sociales, ¿no? Entonces cada vez que pasa algo, no, todos contra la derecha, entonces por lo tanto hay que volver a postergar las demandas sociales. O sea, yo que he estado toda la vida en el extramuros, digamos, desde los 90, conozco muy bien ese tipo de chantaje político, digamos, ¿no? Y entonces después en segunda vuelta todos a parar a la derecha. ¿A qué derecha? En este país no hay política, por lo menos empresarial tenemos de sobra, no hay derecha política, y es tan intrascendente que ni el empresariado la echa de menos. ¿Para qué la va a echar de menos el empresariado si las políticas igual lo siguen favoreciendo? O sea, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, esa situación yo creo que tiene que llevar a refundar de manera sostenida la política, con una hondura gigantesca. Yo creo que por supuesto que se tiene que hacer con gente que también va a venir de la concertación, pero yo creo que no es posible, y con esto quiero terminar nomás, iniciar un nuevo ciclo histórico si no se acaba la concertación. Lo cual no quiere decir acabar a toda su gente, no me refiero a eso. Ay, bueno. Pero el hecho de la concertación, no, yo no tengo ese poder. Pero el hecho de la concertación y esta transición eterna y todo eso se tiene que refundar en un proceso en el cual exista de verdad unos límites de la politicidad distinta. Ojalá estemos juntos todos en eso, ¿no? Eso. Gonzalo, te toca recoger el guante. Después el dueño de casa. No, te toca recoger la invitación. No, está bien. A ver, yo creo que cada etapa de la historia de los países y del nuestro tiene sus desafíos. Y a su vez coincide con las generaciones de alguna manera, por supuesto, ¿verdad? En mi generación, yo tenía 16 años para el golpe, mi generación tuvo que plantearse el tema de recuperar las libertades democráticas y de reparar en lo que podía repararse el gigantesco daño que significó la violación de los derechos humanos en la dictadura. Y en ambos aspectos, yo cuando converso soy profesor universitario, converso con jóvenes, estudiantes, entonces uno le empieza a contar y le dice, oye, pero es que ustedes tienen toda esta visión desde hoy, pónganse un poquito en lo que significan los desafíos de otra época, porque quiero después dar vuelta al argumento. Tomás Sabin, porque compartimos generacionalmente, creo, ¿verdad? esa época. Y efectivamente, entonces, uno organizaba las prioridades de las cosas. Esto de que era clarísimo lo que era prioridad. Sacarse a Pinochet encima, su dictadura, el dominio militar y, a través del dominio militar, el dominio económico de una nueva oligarquía que es la que reacciona frente a la reforma agraria del presidente Frei Montalva, la ley parcial del cobre, luego la constitución de un área de propiedad social junto a profundizar la reforma agraria y nacionalizar el cobre por el presidente Allende. En fin, esa reacción, ese revanchismo social profundo que empezó, de eso había que salir, y eso era recuperar las libertades democráticas. Perfecto, sí, súper imperfecto, pero es un desafío de una generación. Luego vino con resultados, yo creo, muy positivos. Aquí se hace una crítica, a mi juicio, muy errónea a una cuestión esencial. Más de 100 personas hoy día en Punta Peuco. Entonces la discusión es acerca del carácter carcelario de Punta Peuco. Entonces yo hago este argumento para decir, oye, que ustedes no se dan cuenta. No se dan cuenta, no hay un solo país de América Latina, con excepción probablemente de Argentina tardíamente. Pero vayan a Brasil, vayan a cualquier parte donde no haya habido un ejército que derrotó a otro, en donde hay 30 generales encausados, porque se dice que Pinochet fue encausado. Otra cosa es que no hayan sido condenados, pero hoy día los jefes de la policía política del régimen de Pinochet están en Punta Peuco los que sobreviven. Entonces la discusión sobre el régimen carcelario, muy bien. Entonces otro día en una discusión decía, entonces la idea es que junto con estar presos sean violados como suelen ser otros presos. Yo encuentro que eso se llama una doble condena y hasta donde entiendo no forma parte del espíritu por lo menos de los que quisimos luchar para sacarnos de encima a esta gente. Entonces eso es un avance muy bueno. Pero eso es un desafío de otras generaciones, he tratado de hacerlo todo el rato en este programa.
Hoy día el desafío ahora es otro. Entonces no sigamos focalizados en cuestiones que además, en mi opinión, se resolvieron bastante bien, de manera imperfecta, por supuesto, incompleta, pero bastante bien. En Chile, ¿hay libertades democráticas? Es que no, es que la Constitución, hay libertades democráticas, por favor. Y los violadores de derechos humanos están presos en lo esencial. Entonces, lo que efectivamente mi generación no supo resolver fue la cuestión económico-social. El romper con el carácter oligárquico de la acumulación económica, la inmensa concentración del ingreso que eso fue significando a lo largo del tiempo, y en eso fracasamos. Entonces yo creo que ese es un punto esencial. Y para que eso ocurra, la cuestión institucional es esencial. Yo me imagino las cosas así para el futuro. No un asunto de apoyar a este gobierno u otro, o tal reforma u otro, o tal ministro u otro. Estamos en un conjunto de gentes dispuestos a trabajar juntos para romper la dinámica de la desigualdad que está en el corazón del funcionamiento económico chileno. Si eso es así, tenemos que hacer por lo menos dos cuestiones: reformas tributarias redistributivas, reformas laborales. Esto de igualar la cancha a mí siempre me da mucha risa, porque esto de igualar la cancha es como decir, es como igualarle la cancha al zorro y a las gallinas en el gallinero. No, aquí se trata de darle más fuerza al mundo del trabajo para que frente al capital, que la tiene y con crece, puedan a lo menos discutir los incrementos de productividad respecto a quién se queda con ellos, y además ir poco a poco reestructurando la distribución, ya no la redistribución del ingreso. Si esa es la gran tarea, esto va a requerir instituciones en donde la soberanía popular, o sea, los intereses de las mayorías, o sea, la imposibilidad de que las oligarquías económicas sometan al sistema político para que no haya reformas tributarias progresivas, no haya reformas laborales que le den derechos contundentes a los trabajadores y así sucesivamente. Pues bien, esa es la tarea de hoy día. Entonces yo digo, ¿por qué no trasladamos la discusión acerca, no de Punta Peuco? Ahí están, sí, deben seguir presos, yo creo que ahí no están presos, por favor. Y esa es una discusión que se zanjó, en donde el mundo militar en Chile tiene hoy día la imposibilidad social, siquiera de alegar acerca de sus compañeros que están presos, en fin. Eso ya pasó, eso es otra época, es parte del presente, pero viene de atrás, está superado. Ahora lo que corresponde es efectivamente generar. Y si es en la moneda, Carlos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que en la moneda haya gente que esté auténticamente pensando en la Asamblea Constituyente? Todos los aliados en el tema de la Asamblea Constituyente son bienvenidos, como fueron en su momento en los procesos que estamos comentando todos. En el momento de decidir dar la pelea por el no, nosotros invitamos a todo el mundo, el que fuera de derecha, el que fuera de izquierda, el que fuera de ultraizquierda, todos juntos. Y ahora hay que hacer exactamente la misma convocatoria, variopinta, de arcoíris, incluyendo lo que puede estar. Y si además está la Presidenta de la República encabezando esto, me encantaría, no estoy seguro de que así sea, pero me encantaría que bienvenido sea. Ya ella tuvo el enorme mérito de plantear este tema del proceso constituyente. Se supone que en los próximos días ella va a especificar hacia dónde puede ir este asunto. Pero creo que si no lo encabeza ella, uno tendrá que encabezar todo el resto, y que se sumen los que tienen que sumarse. Y junto con eso entonces hay procesos ya electorales. Cambió el sistema binominal, no hay más sistema binominal en Chile y como que no lo queremos asumir. Eso significa proporcionalidad mayor, no completa, es verdad. Pero es que la letra chica pasó a formar parte de este país. Porque muchas de las cosas que has dicho están por letra chica, incluido Punta Peuco. El sistema binominal, las letras son lo que son, chica, sí, grande. Que no puedes decir hasta aquí vamos bien y falta lo que hay que hacer a futuro. Hasta aquí vamos bien con letra chica. Lo que importa, creo yo, en este asunto, es que va a haber una elección municipal próxima. En esa elección municipal próxima ya va a haber un rebaraje de coaliciones, y me parece muy bien, y eso se va a expresar, yo creo, sobre todo en la elección presidencial y parlamentaria siguiente. Y vamos a tener que dejar la discusión de las elecciones presidenciales para un próximo. Sí, no, pero para concluir la idea, yo soy un convencido que estamos viviendo un momento histórico en Chile. Entonces todas estas cosas que estamos lamentando nos van a cambiar. Y donde el tema es no seguir lamentándose, sino que potenciar lo que hoy día está presente. Que se esté discutiendo. Yo estuve 7 años y medio en La Moneda. Nunca hubo, aparte del suscrito a mucha honra, nadie en La Moneda que defendiera la idea de Asamblea Constituyente. Y que hoy día se discuta sobre si es bueno o malo incorporar a la gente que en La Moneda está fuera del... Eso es un cambio de época.
Eso es un cambio muy positivo y que se va a ir traduciendo en los desafíos municipales, parlamentarios y presidenciales próximos para acumular el máximo de fuerza, no en el sentido mecánico, leninista, sino que en el sentido de cultura, otros debates, otros desafíos, otras generaciones. Yo creo que tienen que ser otras generaciones las que encabecen este proceso y los demás empujando. Y yo soy entonces resueltamente optimista. Te damos las gracias, Gonzalo, te damos las gracias, Tomás, muchas gracias, Laura, muchas gracias, Carlos, por haber participado de este nuevo capítulo de Salida de Emergencia, espacio de conversación de Nodo 21 dedicado a la crisis política. Les recordamos que nos pueden escribir a @emergenciatv o en nuestra cuenta de Facebook también, Emergencia TV. Esto fue Salida de Emergencia, mi nombre es Javier Paredes, muchas gracias.